Si alguna vez boicoteaste un negocio, ¿por qué lo hiciste? Historia 1. En los años 80, cuando tenía un carro deportivo de los 70, lo llevé a un taller para un mantenimiento de rutina. Me cambiaron el filtro de gasolina y, para hacerlo, tuvieron que bajar la bomba de combustible. Pero parece que se les olvidó volverla a poner o no apretaron bien los pernos. Un par de días después, la bomba se soltó y terminó arrastrándose por el suelo, sostenida solo por las mangueras de combustible, porque tenía todas esas marcas de raspaduras. Dejé el carro en el garaje y, sin darme cuenta, se me vació como medio tanque de gasolina. A las 5 de la mañana, la calefacción del garaje se encendió y, de repente, ¡boom!, se desató un incendio. Por suerte, el fuego solo alcanzó al carro y causó daños por humo en el garaje, pero el carro quedó totalmente destruido. Volví al taller para reclamar, pero ellos negaron todo. Yo era apenas un adolescente y no sabía cómo manejar esa situación. Así que simplemente dejé de ir después de comprarme otro coche deportivo. Les conté a otros dueños lo que pasó y dejaron de llevar sus autos a ese lugar. Todo se difundió solo de boca en boca, porque en ese entonces ni existía el internet para contar estas cosas. Historia 2. Hace aproximadamente un año, empecé a trabajar en una pizzería pequeña del pueblo para ganar un dinero extra. Ya tenía un trabajo en el Domino's local. Y ese lugar era la única otra pizzería que quedaba en el pueblo. Estuve ahí como un mes antes de renunciar porque comenzaron a descontarme del sueldo sin ninguna razón justificada. Resulta que casi todos los empleados habían pasado por lo mismo durante todo el tiempo que el negocio estuvo abierto. Algunos incluso renunciaron para irse a trabajar a Domino's. Cuando salí, intenté hacer algo legal al respecto, pero ellos se encargaron de borrar cualquier evidencia digital. Todo, desde las hojas de asistencia hasta los cálculos del sueldo, estaba escrito a mano y desaparecía cada vez que alguien empezaba a sospechar. Solo en las últimas 2 semanas me descontaron más de $500. Ni quiero imaginar cuánto le quitaron a todos los demás. Así que, para no darles ni un centavo más, decidí boicotear el lugar y ni siquiera poner un pie ahí. Un par de meses después hubo un festival con temática italiana en el pueblo, y organizaron un concurso de comer pizza. Justo cuando me enteré de que esa pizzería era la que proveería las pizzas, me fui a última hora. No saben la satisfacción que sentí cuando hace poco tiempo cerraron definitivamente. Ahora hay un nuevo dueño, un tipo que llegó desde Italia con su familia. La verdad, están haciendo un trabajo excelente. La pizza está increíble, aunque algo cara, pero el trato es muy amable. Ya decidí que voy a visitarlos con más frecuencia. Historia 3. En mi ciudad hay un restaurante muy popular con comida deliciosa, donde casi siempre tienes que esperar entre 30 y 40 minutos para conseguir una mesa. Está a unos 1.6 kilómetros de un bar donde trabajé como seguridad durante años, un bar que los fines de semana siempre está lleno y también se forman filas para entrar. Uno de los meseros de ese restaurante solía venir al bar, se emborrachaba en exceso y me hacía comentarios subidos de tono o insinuaba que deberíamos salir o algo por el estilo. Aunque yo nunca tuve el menor interés en él o ella, en este caso. Eso pasó durante años y yo siempre le decía que no. Una noche, ella ya estaba en el bar cuando estaba bastante ocupada. Ya había intentado acercarse un par de veces y yo, como siempre, la alejé. En ese momento llegó uno de los dueños del restaurante, un amigo de ella, y le expliqué que estábamos al máximo de capacidad, que tendría que esperar unos minutos a que alguien se fuera. Él es un hombre adulto, de finales de los 30, y en cuanto le dije eso empezó a llorar desconsoladamente y a gritarme en la cara que estaba muy ofendido y que nunca me trataría así en su restaurante. Le dije que yo también esperaba mesa ahí sin quejarme, pero eso solo hizo que llorara más fuerte. Saliera a la calle y se pusiera a llamar por teléfono tratando de convencer a quien estuviera dentro de que se fuera. Para evitar esperar esos 10 minutos o lo que fuera. La mesera, molesta porque su amigo y jefe tuvo que esperar un rato, se me acercó y me soltó. Siempre has sido un idiota, quizás tu mamá no se habría matado si no fueras así. Al final, los dos quedaron vetados de por vida en el bar y yo jamás volví a ir a ese restaurante. Es una lástima, porque hacen los mejores panqueques que he probado en mi vida. Historia 4. Hace como 17 años compré uno de esos nuevos sostenes deportivos de Lululemon que prometían medir el ritmo cardíaco. El problema es que nunca funcionó, no mostraba ninguna lectura. Cuando fui a devolverlo, me dijeron que tenía que haber pedido una talla más pequeña para que funcionara, porque requería un ajuste súper ceñido. El problema es que cuando lo compré, ellos aún no sabían eso.
Yo ya estaba usando la talla más pequeña que tenían, y no es que sea ridículamente delgada. No hubo cambio ni reembolso porque no podemos revender un sostén. Les expliqué, una y otra vez, no les estoy pidiendo que lo revendan, solo que acepten un producto defectuoso. No debería perder cientos de dólares porque su empresa todavía esté aprendiendo cómo funciona su propio producto. Me miraron como si acabara de salir de una cueva y sugirieron que empezaran a vender ropa interior usada. No hubo ninguna solución, aunque pedí hablar con el gerente. Esto fue antes de que se pusiera de moda ser un Karen. Así que hablar con el encargado era algo normal. Ya casi son 2 décadas y todavía me molesta. Historia 5. En un pueblito pequeño, había una tiendita local que vendía sándwiches y tartas caseras. Nosotros, que somos de por ahí, solíamos ir de vez en cuando, más o menos una vez al mes. No pasábamos mucho tiempo ahí dentro, casi siempre comprábamos para llevar. Y déjenme decirles, las tartas eran increíbles. Cuando teníamos visitas, comprábamos una tarta entera. Si éramos solo nosotros dos, comprábamos 1 o 3 porciones. Un día, me fijé en algo que no cuadraba. El precio de la tarta completa era más alto que la suma de 6 porciones individuales. A pesar de que de una tarta sacaban justo 6 porciones, el precio de una porción era de $3.95, mientras que la tarta entera costaba $28. Si multiplicabas 6 porciones por su precio, daba apenas $23.7. Obvio que algo no tenía sentido. Entonces le pregunté al encargado por qué no me podían vender la tarta completa al precio de 6 porciones. Me respondió que porque tendrían que cortarla en 6 pedazos. Le expliqué amablemente que eso no era problema, ya que yo me la llevaría completa y que ellos igualmente sacaban 6 porciones de una tarta, así que no veía por qué cobrar más, sobre todo que usaban moldes desechables, así que no tenían costo extra por envase. Su respuesta fue que si compraba la tarta entera, tenía que pagar el precio completo de tarta entera. Le dije que iba a pedir 6 porciones individuales entonces, y ella contestó que si pedía 6 porciones del mismo tipo de tarta, también me cobraría el precio de la tarta completa. Volví a insistir que no tenía sentido. En ese momento soltó: si no te gusta, no tienes que volver. Así que no volví, y no pienso hacerlo. Puedo tolerar muchas cosas, pero si me invitan a llevar mi dinero a otro lado, cumplo con la invitación. Durante toda la conversación me mantuve tranquilo y educado. No había demasiada gente ni nada que justificara lo que dijo. Mi esposa estaba conmigo y también estuvo de acuerdo conmigo, aunque ella insiste en que cambie de opinión. Si quiere ir por su cuenta y comprar una porción, la llevo sin problema, pero yo no pongo un pie dentro ni vuelvo a comer ahí. Historia 6. Vivo en un pueblito pequeño, con una avenida principal bastante modesta y llena de esas tiendas de cadena que todos conocemos. Afortunadamente, también tenemos algunas tiendas independientes y siempre trato de apoyar esas con todo lo que puedo. No soy una persona con mucha plata, pero me esfuerzo por gastar un poco más comprando en la carnicería de la familia o en la tienda de abarrotes que es independiente. Sé que estos negocios van a desaparecer si la gente deja de usarlos. Y eso es un problema gigante para las calles principales hoy en día. Claro que aquí también hay las típicas cafeterías de cadena, como Costa y Starbucks, pero este año me emocionó mucho que llegara una pequeña tostadora de café independiente al pueblo. Me puse las pilas para apoyarlos. Seguía sus redes sociales, comentaba y cuando podía iba a tomarme un café, aunque fuera un poco caro. Hace poco, fui cansadísima y sin dormir nada porque mi hijo pequeño estuvo enfermo y no me dejó pegar ojo, y además yo también había estado malita. Encima, estábamos en medio de una ola de calor infernal. Decidí pedir un cappuccino frío para refrescarme. Ahí fue cuando metí la pata, o al menos eso creía la señora que me atendió. Me pidió la bebida con una expresión que parecía decir ¿qué le pasa a esta? Y se puso a reírse con un tono súper condescendiente. Creo que querías decir un latte frío, ¿no? Porque, ya sabes, hacer un cappuccino frío es medio complicado. Y trató de explicarlo por encima, pero yo me quedé tan sorprendida por lo grosero que sonaba su tono que no pude seguirla. No tengo ningún problema con que me expliquen las cosas, al contrario, me gusta aprender. Pero no voy a tolerar que me rían en la cara y me traten como una idiota. Ahora, si esto hubiera sido un joven que acaba de salir de la universidad y está ganando el mínimo, lo hubiera dejado pasar. Pero sé con certeza que esta señora era la copropietaria del lugar, junto con su esposo, y fue ahí mismo cuando decidí que jamás volvería a esa cafetería. Historia 7. Tenía 16 años cuando la dueña me ofreció hacer una prueba para trabajar en su tienda, que además era una de mis favoritas, así que realmente quería ese empleo.
Trabajé durante 8 horas completas y no me pagó nada. Me dijo que lo había hecho increíblemente bien, que al personal le encanté y que se pondría en contacto conmigo. Pasaron 3 días y no tuve ninguna noticia, así que decidí insistirle. Me ignoró por completo y hasta hoy no me ha respondido. Después de eso, no quiero apoyar un negocio que trate a las personas así, sobre todo porque ella ponía una fachada súper amable y falsa frente a los clientes cuando estaba en la tienda. Historia 8. Planet Fitness. La verdad, es un concepto de gimnasio que no me convence, pero lo que realmente me molestó fue cuando mi tía, que estaba luchando contra un cáncer de mama y había entrado en remisión, decidió inscribirse en Planet Fitness para enfocarse en mejorar su salud. En ese tiempo ella no tenía cabello por la quimioterapia y prefería usar una bandana para cubrir su cabeza calva en lugar de una peluca. Fue al gimnasio y, para su sorpresa, no la dejaron entrenar porque tenían una política de no usar bandanas. Cuando les explicó la razón por la que la llevaba, simplemente no cambiaron de opinión. No sé si aún mantienen esa regla, pero la verdad es que fallaron como empresa. No puedes presumir ser una zona libre de juicios y tratar a las personas de esa manera. Historia 9. La gasolinera más cerca de mi casa era de un hombre del barrio que la tuvo por como 20 años, más o menos en el 5.º año que él la administraba. Un día lo vi personalmente atendiendo la caja y siendo increíblemente grosero con mi mamá. Mi mamá es la persona más amable que conozco, tanto que a veces es difícil para ella poner límites o defenderse porque siempre quiere llevarse bien con todos. No recuerdo bien qué fue lo que lo molestó tanto, pero la verdad es que la trató pésimo por una tontería sin importancia. Cuando mi mamá me contó lo que pasó, lo dijo con esa dulzura que la caracteriza. Creo que ya no voy a comprar gasolina ahí, y para mí fue suficiente. Desde ese día, me convertí en el único responsable de un boicot personal contra esa gasolinera hasta que el dueño la vendió años después. Fue un alivio saber que ya no era suya, porque durante 15 años me la pasé manejando un buen rato extra para evitar darle mi dinero a ese tipo. Después, cuando le mencioné esto a mi mamá ya con el nuevo dueño, me dijo algo como, uy, se me había olvidado eso. La verdad es que alguna vez seguí comprando ahí cuando no tenía opción. Mamá, llevé la lucha por tu honor con sanciones económicas por 15 años. Hice que otros también manejaran kilómetros de más. Logré que la familia de mi esposa se uniera al boicot. Llevo casi 20 años diciendo que ese tipo es un maldito idiota y tú ya abandonaste la causa. Ella solo se encogió de hombros. No parecía algo por lo que valiera la pena guardar rencor, seguro solo tuvo un mal día, y no me arrepiento de nada. Que te vaya mal, viejo dueño de la gasolinera. Si supiera dónde vives, iría a protestar hasta tu hogar de retiro, pídele disculpas a mi mamá. Historia 10. No se trata de un negocio, pero de niño fui el mayor fanático de Kanye. Su música me ayudó a expresar cosas que al principio no me atrevía a mostrar. Sin embargo, cuando empezó a despotricar con sus comentarios antisemitas y a lanzar merch con ese mensaje, ya no pude más. No puedo apoyar a alguien que defiende el odio, y menos uno que ataca algo tan personal como mi identidad. Cuando decidí dejar de escuchar su música y plantarme firme, mis amigos se dieron cuenta y me respaldaron al 100%. Historia 11. Target. Desde el 20 de enero no he puesto un pie en uno, ni siquiera he comprado en línea. Y no creo que eso cambie pronto. Respecto a Hobby Lobby, jamás he entrado a uno ni una sola vez, porque los empleadores no tienen derecho a decidir qué tipo de atención médica recibes. Por ejemplo, un empleador testigo de Jehová no puede decidir que no cubrirán transfusiones de sangre. Un empleador musulmán o judío no puede decidir que no cubrirán heparina porcina, un anticoagulante vital para salvar vidas solo porque tenga la palabra porcina en el nombre. De la misma forma, Hobby Lobby no puede decidir que no cubrirán anticonceptivos. Así no funciona esto. Edito para aclarar que claramente no terminé de escribir este post. Historia 12. Mi esposa y yo solíamos ir a un restaurante local todas las semanas. Para su cumpleaños hicimos una reservación sin saber que coincidía con el día de las elecciones. Nadie nos avisó que el lugar estaría a medio llenar para una fiesta de campaña de una candidata local, donde iban a estar grabando y molestando durante toda la cena. Ya no podemos volver porque ni siquiera tuvieron la decencia de avisarnos que el ambiente normal se transformaría en un caos lleno de borrachos molestos intentando filmar promos conmigo de fondo mientras comía. Y lo peor es que pensaron que a la gente le parecería normal aguantar esa situación. Yo me aseguré de mostrarles el gesto con la cámara cada vez que podía para arruinar las tomas. Dejando la política de lado, fue una experiencia horrible.
Este tipo se dejó llevar por la ambición y terminó perdiendo a un cliente para siempre, además de varios más por el boca a boca que hice. Nadie quiere planear una salida y que termine arruinada por una fiesta desagradable en el bar. Historia 13. Dejé de ir a Target después de trabajar en uno de sus centros de distribución durante la temporada de festivos. La forma en que manejaban todo era tan caótica que, desde entonces, no he puesto un pie en ninguna de sus tiendas, y ya van más de 10 años en señal de protesta. Para colmo, durante la orientación nos hicieron ver un video ridículo en contra de los sindicatos. Me recordó a esos videos aburridos de educación vial que veíamos en la secundaria. La idea que querían vender era que si firmas una tarjeta sindical podrías perderlo todo, una exageración total. Historia 14. Me niego rotundamente a volver a Chili's. Era viernes y había pedido una sopa para llevar. A pesar de que mi trabajo quedaba a unos 48 kilómetros. Al llegar la sopa no estaba lista, así que me enviaron a esperar al bar. Yo aún traía puesta la camiseta y la identificación de la escuela. En el bar había un tipo bien vestido, con un traje, acompañado por dos mujeres también en traje. Él me miró, sonrió con suficiencia y en voz alta dijo: «Los que no saben hacer nada, terminan siendo maestros». Había tenido un día realmente complicado, lleno de crisis y compañeros que no ayudaban en nada. Soy maestro de educación especial, estaba agotado y de mal humor. Ese insulto tan descarado me rompió. Le pregunté si se refería a mí y él empezó a criticar a todos los maestros, mientras yo discutía con él y las mujeres lo seguían riendo. Para rematar, el personal me pidió a mí que me fuera. Ni siquiera me avisaron cuando mi sopa estuvo lista para que me la llevara. Tampoco me permitieron recogerla en la zona de comida para llevar. No discutieron reembolso y me dijeron que tenía que llamar para eso. Y justo cuando me iba, ellos sí le pidieron disculpas al señor de negocios. A la empresa Chili's no le importó nada. Al final, tuve que reclamar el reembolso con mi banco después de una semana y media. Ya les digo, jamás vuelvo a pisar un Chili's. Historia 15. Salí de un pequeño restaurante del pueblo porque el dueño estaba gritando a sus empleados. Estaba haciendo fila para ordenar, emocionado por probar los lugares que la gente del pueblo me había recomendado desde que me mudé. Justo cuando iba a hacer mi pedido, el dueño me pidió que esperara un momento, llamó a su camarero cajero y empecé a escuchar cómo le gritaba a una chica. Me quedé paralizado y decidí irme. Una mujer que entró que resultó ser empleada me vio y preguntó si todo estaba bien. Le respondí: la verdad acabo de llegar aquí y quería probar este lugar, pero después de ver cómo el dueño gritaba, prefiero ir a otro sitio. Ella bajó la mirada como entendiendo y me despedí. Luego le conté a la vecina que me lo recomendó y le dije que no volvería. Se sorprendió por mi reacción, pero lo comprendió. El lugar cerró durante la pandemia y sentí que la vida les dio su merecido. Después abrió otro restaurante que probé, y la comida es increíble. El dueño es súper amable y ha sido una gran suma para la comunidad. Historia 16. Yo boicoteo a Hobby Lobby y siendo una persona que disfruta de las manualidades, créeme que no fue nada fácil tomar esa decisión. La razón es que, aunque cualquiera puede entrar y gastar su dinero allí, ellos tienen un control absoluto sobre la vida privada de las mujeres que trabajan para ellos y también sobre las familiares femeninas de sus empleados hombres. ¿Por qué? Porque se niegan a permitir que su seguro médico cubra el método anticonceptivo que cada mujer considere más adecuado para sí misma. También boicoteo a Chick-fil-A, y eso sí que no me cuesta nada porque la verdad no me gusta su comida, pero el motivo principal es otro. Su director general no ha sido tímido en expresar que no consideran que la comunidad LGBTQ merezca existir. Podrían haberlo guardado para ellos, pero no, han sido bastante públicos con esa postura a lo largo de los años, y con eso tengo más que suficiente para decidir no gastar un solo centavo ahí. Historia 17. Hay una pizzería local que nunca voy a olvidar. Resulta que organizamos un maratón descalzos para recaudar fondos para niños que no tienen zapatos. Después de correr, fuimos varios a esa pizzería, que además tenía un cartel que decía: «Bienvenidos corredores descalzos», pero cuando entramos, nos pidieron salir, por no tener zapatos puestos. Han pasado ya 14 años desde ese día y jamás he vuelto a entrar ahí. Y no soy el único, por lo menos otros 30 participantes sienten exactamente lo mismo. Desde entonces, ese lugar quedó vetado para todos nosotros.
Historia 18. Yo, junto con muchas otras personas, boicoteamos The Angry Bartender en Facebook porque esa página se dedicó a avergonzar públicamente a una víctima de agresión. Resulta que alguien fue agredido físicamente en un bar, posiblemente drogado, y buscaba a testigos que pudieran ayudar. Lo peor es que esa persona había sufrido quemaduras antes, y el dueño de la página se burlaba de sus deformidades al publicar fotos de sus piernas y pies, mostrando los moretones que tenía tras la agresión. Cuando varias personas señalaron lo inapropiado del post, el dueño simplemente borró la publicación de manera furtiva y nunca se disculpó ni reconoció lo ofensivo de su actitud. Como bartender, jamás podría apoyar a alguien que no protege a sus clientes y que encima se ríe de una persona con discapacidades. Eso es algo totalmente inaceptable. Historia 19. Hobby Lobby es un claro ejemplo de una empresa que no merece respeto. Demandaron y ganaron para obtener créditos fiscales bajo la ley de salud, pero sin ofrecer un plan que realmente cumpliera con los requisitos. Además, intentaron contrabandear antigüedades que resultaron ser falsas, pero igual, qué injusticia que siquiera lo intentaran. Y la manera miserable en que trataron a sus empleados durante la pandemia fue inaceptable. En serio, Hobby Lobby da asco. Por otro lado, Chick-fil-A tiene un historial deplorable por su odio hacia la comunidad LGBTQ y sus intentos por restringir sus derechos. Jamás volvería a pisar ese lugar. En lo local, había un restaurante al que íbamos en ocasiones especiales. La última vez que fuimos, la esposa del dueño estaba regañando a un mesero a gritos, y todo sucedía frente a los clientes. Fue tan desagradable que pagamos y les hicimos saber que no volveríamos jamás. Al final, el negocio cerró en menos de un año, así que creo que no fuimos los únicos que nos alejamos después de esa escena. Historia 20. En los años 90, el Consejo Municipal de nuestra ciudad hizo un trato un poco extraño con Starbucks. Les ofrecieron una exención de impuestos e incluso les permitieron no cumplir con algunas ordenanzas que habíamos creado justamente para evitar que las grandes cadenas se instalaran en el centro histórico. A cambio, Starbucks se comprometió a renovar un terreno abandonado justo al lado, convirtiéndolo en un pequeño parque público, y a mantener el baño público del parque. El problema fue que esto quedaba justo enfrente de nuestra querida cafetería local. Los dueños se opusieron y llegaron a presentarse en las reuniones del Consejo Municipal. La cosa se puso bastante tensa. Resulta que uno de los miembros del consejo ni siquiera vivía en el condado, y eso arruinó sus posibilidades de reelección. Pero al final el acuerdo se hizo realidad. Otra cafetería local, que tenía varias sucursales pequeñas, hizo un trato para comprar la cafetería principal. Incluso imprimieron calcomanías para los autos con su logo y el lema: "Los amigos no dejan que los amigos vayan a Starbucks". No era un boicot oficial, sino más bien una broma. Pero el mismo día que sacaron esas calcomanías, todo el centro empezó una especie de boicot implícito. Por un par de meses, nadie entró a Starbucks. Sin embargo, con el tiempo, las mamás de los suburbios y otras personas descubrieron el nuevo Starbucks en la zona bonita de la ciudad, y así encontraron su clientela. Durante los siguientes años, nuestra cadena local y Starbucks se enfrentaron sin cuartel. Pero fue como la historia de John Henry. Estábamos compitiendo con Starbucks justo en su época de mayor expansión. Claro, Starbucks perdía dinero en nuestra ciudad, pero nuestra cadena local no tenía presencia nacional para absorber esas pérdidas. Por un tiempo la situación se volvió hasta cómica, con ambas cadenas cambiando sus horarios para superar a la otra, hasta que llegaron a abrir a las 4 de la mañana y cerrar a medianoche. Brindemos un recuerdo para The Hot Dog Coffee. Yo, por mi parte, todavía no piso un Starbucks. Historia 21. Antes trabajaba como desarrollador para una empresa de pedidos de comida en línea que trataba a sus empleados terrible. Una vez, estaba de vacaciones con mi familia cuando me llegó un mensaje diciendo que tenía que regresar urgentemente para ayudar a resolver un problema que, si no se arreglaba, podía destruir la empresa. Así que mi familia y yo cancelamos las vacaciones. Pasamos todo un día en el viaje de regreso, llego a la oficina y me dicen que el problema ya se había solucionado. Lo más irónico es que ese problema estaba en una parte del sistema con la que yo no tenía nada que ver ni conocimiento. Así que mi presencia en realidad no servía para nada. Desde entonces, me niego a pedir algo de cualquier restaurante o comida para llevar que use esa plataforma. Historia 22. BP Gas. Ya sabía cuánto derrame de petróleo ocurría en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico por el mal mantenimiento de los oleoductos. Pero lo que realmente me rompió fue el derrame en el Golfo de México. Crecí en la costa del Golfo de Florida y,
La verdad, me dieron ganas de llorar al imaginar cómo el petróleo llegaba a esas playas de arena blanca tan hermosas. Cuando íbamos a la playa, se sentía en el aire un olor fuerte a químicos. Eran los productos que usaban para solidificar el petróleo y hacer que se hundiera antes de llegar a la orilla. También podíamos ver las barcazas cerca del canal que va hacia la bahía, con barreras absorbentes que atravesaban la superficie tratando de atrapar todo el petróleo posible. Lo peor es que probablemente nunca sabremos con certeza qué efectos tuvieron ese petróleo y esos químicos en la vida marina ni en el fondo del océano. Historia 23. Hicimos un boicot a Market Basket. La junta directiva había despedido a Arthur T. de Mourias, quien era presidente y director general, junto con otros 2 ejecutivos, y en su lugar pusieron a esos incompetentes James Gooch y Felicia Thornton. También despidieron a muchos otros empleados con puestos altos, cada uno con décadas de experiencia. Además, planeaban subir los precios para los clientes y eliminar el pago de bonificaciones para los trabajadores. Yo, junto con mucha gente más, no íbamos a permitir que eso pasara. En ese entonces yo trabajaba allí. Asistí a las manifestaciones, sostuve carteles a un lado de la calle, incluso fui a otra tienda a comprar bebidas para los demás protestantes. Fue la primera vez en mi vida que sentí que formaba parte de algo realmente importante, algo que tenía un verdadero significado. Historia 24. Hasta el día de hoy, sigo boicoteando a BP. Simplemente me niego a poner gasolina en cualquiera de sus estaciones. Todo comenzó por el derrame de petróleo de BP. No es que sea un superambientalista, pero durante años ellos insistieron para poder hacer perforaciones mar adentro, y Obama les dio luz verde. Después, la cagaron tan mal que solo dijeron, no hay nada que podamos hacer, lo sentimos. Otro lugar que también decidí boicotear fue un campo de golf. Había sido socio desde joven, por unos 5 años jugando como junior. Pero cuando me enfermé justo antes de ir a la universidad, decidí no renovar la membresía porque cuando salí del hospital solo me quedaban un par de meses para jugar antes de irme al campus. Les escribí una carta explicando mi situación que ya conocían y pregunté amablemente si me podían hacer una excepción y darme una membresía temporal con descuento. Sabía que en ocasiones hacían eso con otros, aunque igual esperaba que me dijeran que no, pues me la negaron. No me sorprendió, como dije, esperaba ese resultado. Tenía amigos que sí eran socios y me invitaban a jugar. Así que solo pagaba la tarifa por ronda y estaba bien con eso, pero ahí empezaron los problemas. La primera vez que fuimos a jugar, el profesional que controla los horarios no paraba de retrasar nuestro tea time. De una hora programada a las 9:30 de la mañana pasó a ser casi al mediodía sin una razón clara. La segunda vez, lo mismo, nos hicieron esperar casi 2 horas. La tercera vez que fui, la misma historia. Pero luego el profesional principal llamó a mi amigo a la tienda del Pro y este volvió para contarme que me avisaron que esa sería la última vez que podía jugar en todo el año. Resulta que hay una regla que dice que los no socios solo pueden jugar 3 veces al año, pero aquí está lo irónico. Esa regla existía solo en papel. Nunca la aplicaron mientras yo era socio. Todos en el club sabían que era un absurdo. Y no lograba entender por qué me trataban como si fuera un problema enorme. Como el tipo malo del parque de diversiones, semanas más tarde, supe la verdad. Estaban molestos porque tuve el descaro de escribir esa carta, pidiendo con respeto una excepción médica. Increíble.